Diego, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también. También a Claudio. Con ambos venimos discutiendo ya este tema metropolitano, no solo a nivel de Argentina, sino también a nivel de Latinoamérica hace un par de años. También a las personas que me antecedieron, Fabio, sobre todo Juan Martín, en las palabras de apertura. Yo creo que ambos han coincidido en una idea muy importante, que es la que un poco quiero resaltar en mi presentación, en esta pequeña intervención, y es que a medida que el mundo continúa urbanizándose, también se está volviendo metropolitano, ¿no? Los datos más recientes que tenemos en ONU Habitat de Naciones Unidas sobre tendencias globales de urbanización nos dicen que las metrópolis, las regiones metropolitanas, las áreas metropolitanas, las zonas metropolitanas, conocidas con distintos nombres alrededor del mundo, se están convirtiendo en la tipología más importante de ciudad del siglo XXI, ¿no? Por lo menos 2.600 millones de personas actualmente ya viven en este tipo de ciudades. Y esto es equivalente al 60%, un poco más del 60% de la población urbana mundial. Y además un tercio de la humanidad. Estas personas viven en casi 2.000 áreas metropolitanas en el mundo, son las que ustedes están viendo en el mapa, pero que además son de distintas tipologías, grandes ciudades o megaciudades, como se conocen en algunos lugares, pero también ciudades intermedias y pequeñas que se están conurbando, que se están aglomerando y que hoy responden a otro tipo de dinámica territorial y que por ende necesitan otro tipo de solución en términos de gobernanza, en términos de marcos legislativos, en términos de gestión. Aquí en el mapa ustedes pueden ver las casi 2.000 áreas metropolitanas que hemos identificado desde ONU Habitat y les dejo esta presentación y ya después cada uno de los links en donde ustedes pueden acceder a estos informes que les estoy presentando. Y eso, y también muy bien lo decías tú, Diego, y lo decía Juan Martín, eso ha pasado porque la extensión del suelo urbano ha superado el crecimiento de la población urbana alrededor del mundo, ¿no? Hemos visto esto tanto en países en vía de desarrollo como en países ya desarrollados o digámoslo en países de distintas condiciones socioeconómicas, ¿no? Casi que una tercera parte de la extensión urbana ha superado el crecimiento de la población urbana o diciéndolo de otra forma, ha triplicado el crecimiento de la población urbana, ¿no? Mientras algunas ciudades en 15 o en 20 años han duplicado su población urbana, su suelo urbano ha crecido 3, 4 o hasta 5 veces. Por supuesto, Latinoamérica, que ha sido una de las regiones que se ha adelantado a los procesos de urbanización a nivel global, porque hace ya un poco más de 10 años el 80% de personas de Latinoamérica viven en ciudades, pues Latinoamérica también ha sido una de estas regiones que se ha adelantado al proceso de metropolización. Cada vez más municipios se conurban, cada vez hay menos límites político-administrativos entre los municipios o menos límites funcionales entre los municipios, y esto hace que el tipo de ciudad que estamos teniendo en estas últimas décadas sea diferente, ¿no? Por supuesto que entonces en ONU Habitat entendemos a las ciudades no desde su tamaño, ni poblacional, ni en términos de extensión territorial, ni en términos de número de municipios, sino desde su, digámoslo, geografía funcional. Nos preocupa más cómo se pueden utilizar las ciudades, cómo los ciudadanos pueden acceder a sus bienes y servicios, cómo los ciudadanos pueden tener nuevas oportunidades de crecimiento y cómo las ciudades pueden mejorar su calidad de vida, más de cómo están divididas. Y al ciudadano creo que le pasa lo mismo. Creo que al ciudadano al fin y al cabo no le importa cómo fue dividida política o administrativamente su ciudad en el pasado, sino cómo la puede usar hoy, ¿no? Y por supuesto que miles de ciudadanos alrededor del mundo van de un municipio a otro sin ni siquiera darse cuenta que están superando esos límites político-administrativos, ¿no? Porque la dinámica urbana de hoy en día es que las personas trabajen en un municipio, pero vivan en otro, pero estudien en otro, pero accedan a bienes o servicios en otro. Y eso es algo que lo hemos visto en todas las regiones del mundo. Esa geografía funcional es una característica que comparten
todas las regiones del mundo y las ciudades de distintas tipologías. Vuelvo e insisto en esto, porque hace algunos años cuando hablábamos de grandes o de metrópolis, hablábamos era solo de grandes ciudades, ¿no? Pero hoy en día esa geografía funcional, esa expansión del suelo urbano se presenta en cualquier tipo de ciudades. Ahí tenemos algunos mapas, por ejemplo, en Bamako, en Malí, en África, por ejemplo, en Bratislava, que es una ciudad muy pequeña, una región metropolitana muy pequeña en Eslovaquia, 600.000 habitantes, pero en más de 70 municipios que están ya todos conectados funcionalmente y que además tienen una institucionalidad y una gobernanza metropolitana muy consolidada, pero lo vemos también en Australia, en la capital, lo vemos también aquí en Latinoamérica, y pongo este caso porque sé que vamos a hablar más adelante de él, en la triple frontera de Ciudad del Este, con Foz de Iguazú, con Puerto Iguazú allí en Argentina, Paraguay y Brasil. Y lo vemos también en metrópolis clásicas, ¿no? En donde el fenómeno sigue consolidándose. Por ejemplo, la gran región de París o, por ejemplo, Seúl, ¿no? Que son ciudades o metrópolis que desde hace más de 2 o 3 décadas ya funcionan de esta forma, ya funcionan de una manera más cooperativa, más integrada y más coordinada entre múltiples municipalidades. Por supuesto, esto va a seguir así. Esto es una tendencia que en ONU Habitat nos hemos dado cuenta que será permanente por lo menos durante las próximas décadas. Y lo más interesante es que en los próximos 10 años, casi que 1.000 millones de nuevos habitantes se convertirán en habitantes metropolitanos. Y esto también va a estar repartido en todas las regiones del mundo, ¿no? Y ahí es donde decimos que para 2035, según las cifras que tenemos, la metrópoli ya se va a consolidar como la tipología más común de ciudad. Vamos a tener, si hoy tenemos 2.600 millones de habitantes viviendo en áreas metropolitanas, en el 2035 vamos a tener 3.500 millones de habitantes, que para entonces será casi el 40% de la población global. Y al mismo tiempo el número de metrópolis va a seguir aumentando, por lo menos en esos mismos 10 o 12 años, más de 400 nuevas metrópolis surgirán alrededor del mundo. Y es interesante revisar la tendencia en términos de tamaño y de tipología de ciudad, porque de esas 400 o un poco más de 400, solo 14 van a convertirse en megaciudades, ¿no? Esto es también lógico de pensar, porque hoy en día es muy difícil que emerja una megaciudad, una ciudad de más de 10 millones de habitantes. De hecho, estas 14 que se van a convertir en megaciudades o que van a ser nuevas megaciudades son metrópolis que hoy en día tienen entre 5 y 10 millones de habitantes. Muchas están cercanas ya a los 10 millones de habitantes, pero otras 415 van a ser metrópolis pequeñas e intermedias, ¿no? Municipios o ciudades pequeños e intermedios que se van a seguir conurbando, cuya expansión urbana, cuyo suelo urbano va a seguir creciendo mucho más rápido que su población urbana. Y aquí hay un mensaje importante de política pública, y es que ese crecimiento va a estar sobre todo concentrado en las regiones en vía de desarrollo. Asia, Pacífico, África y Latinoamérica van a seguir liderando ese crecimiento metropolitano, o digámoslo de alguna forma, son las regiones en vía de desarrollo las que siguen prefiriendo un modelo de extensión urbana más que de densificación. Entonces, es una mala noticia en términos de gestión territorial, en términos, por ejemplo, de finanzas públicas, porque estas regiones son las que tienen menores recursos financieros disponibles para la gestión urbana, y al mismo tiempo son las que van a tener que llevar más servicios, más infraestructura a mayores distancias. Entonces, claro, el reto va a seguir aumentando. Y aunque, vuelvo e insisto, Latinoamérica es una región donde ya la mayor parte de su población es urbana, pues las ciudades van a seguir extendiéndose en términos de su suelo urbano. Y claro, Latinoamérica es uno de estos lugares en donde los recursos financieros no son suficientes, y donde si este modelo de extensión continúa como viene hasta hoy, pues vamos a tener mucha más informalidad en la periferia, que ya hoy lo vemos, ¿no? En Latinoamérica el promedio de informalidad es más o menos el 30%.
La nueva ciudad que se está generando en Latinoamérica, el nuevo suelo urbano, es en su 30% informal. No es planificado, no tiene la infraestructura y los servicios suficientes y la conexión suficiente con los núcleos urbanos, ¿no? Hemos detectado cuando estudiamos una muestra de este universo de metrópolis, hemos detectado lo que nosotros conocemos como una brecha global de gestión metropolitana. Es porque el 85% de esas áreas metropolitanas no cuentan ni con un plan ni con una institución metropolitana. De pronto aquí Latinoamérica, aunque sus cifras siguen siendo alarmantes, no es la que está en condiciones menos favorables, lo es Asia-Pacífico, por ejemplo, con el 6.6%, solo el 6.6% de metrópolis de Asia-Pacífico cuentan con un plan o con una institución metropolitana. En África, el 9%, en Latinoamérica, el 11%, siendo la segunda región más avanzada, por decirlo de alguna forma, solo después de Europa, ¿no? En donde la tercera parte de sus áreas metropolitanas tienen o un plan o una institución metropolitana. Y por supuesto que esto es alarmante en regiones como Asia-Pacífico. Están más de la mitad de las áreas metropolitanas, de las 1934 que tenemos en el mapa, 1038 están en Asia-Pacífico y solo el 6.6% tienen un plan o una institución metropolitana. En Latinoamérica tenemos 215 áreas metropolitanas y solo el 11%, es decir, entre 25 y 30 únicamente tienen o un plan o una institución metropolitana. Por supuesto que esto nos preocupa, pero nos pone un énfasis en hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos en la comunidad internacional, ¿no? Nosotros en ONUAVIT, entonces, nuestro plan estratégico ha adoptado un enfoque integrador para esa gestión metropolitana y nos propone que por lo menos debemos trabajar en 4 aspectos o que nosotros conocemos como los llamamos motores del cambio de la urbanización sostenible. Son, por un lado, la política y la legislación, los marcos normativos. Por otro lado, la planificación y el diseño, los planes, los proyectos asociativos también. Por otro lado, la gobernanza, teniendo en cuenta las soluciones institucionales, la toma de decisiones, la acción colectiva y finalmente los mecanismos financieros. Los mecanismos financieros no específicamente o no únicamente para implementar proyectos o para desarrollar infraestructura, para proveer servicios, sino también para mantener todas estas instituciones y todas estas formas de gobernanza funcionando de manera correcta. Y cuando hablamos de la brecha de gestión metropolitana, aquí hay otra mala noticia, porque donde más hay rezago o en lo que menos se ha podido avanzar es en esos mecanismos financieros, ¿no? Hemos detectado que muchas metrópolis del mundo están avanzando en planificación, en algunos planes y proyectos asociativos, en gobernanza. Hay un avance muy importante, cada vez más se crean o se están consolidando más instituciones metropolitanas, más órganos de gobierno metropolitanos colegiados, y un poco los marcos normativos también empiezan a emerger en muchos lugares del mundo, pero los mecanismos financieros están altamente relegados cuando hablamos de esa brecha global de la gestión metropolitana. Y acabo con esto, que creo que nos deja, o para dejarles, más bien con la intención de dejarles algunos puntos de discusión para estos paneles y estas conversaciones que me siguen, y son unos hallazgos preliminares de nuestro reporte global de áreas metropolitanas que estamos preparando en ONU Habitat y que vamos a lanzar a finales de este año, que es un trabajo de ya un poco más de 3 años con un grupo de expertos en temas metropolitanos, tanto técnicos como representantes de autoridades metropolitanas con los que hemos estudiado muchos casos alrededor del mundo y nos hemos reunido en varias ciudades para validar muchos de estos mensajes. Y yo traje 4, aunque hay muchos más que ustedes pueden ver en alguno de los links que les dejé en la presentación, pero estos 4 creo que se relacionan muy bien con lo que se está discutiendo hoy allí en Santa Fe y que además nos alegra mucho que se empiece a dinamizar esta discusión y que estamos muy dispuestos a apoyar desde ONU Habitat. El primer mensaje es acerca de los marcos legales
metropolitanos que existen en el mundo. Y es porque no hay una receta, como decimos en Naciones Unidas, no hay una receta única o no hay un modelo único para estos marcos legales y para la gobernanza metropolitana alrededor del mundo, ¿no? Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que los marcos y los marcos normativos, las leyes son muy diversas y además también dependen mucho de los regímenes políticos de cada país. Algunos metrópolis, por ejemplo, cuentan con marcos normativos propios. Ahí tenemos cercano acá en Latinoamérica un caso interesante que es el caso de Guadalajara, que cuenta con una ley propia del área metropolitana de Guadalajara que reglamenta sus cuestiones básicas de gestión, cómo funcionan sus instituciones, cómo es su toma de decisiones, cuáles son los instrumentos principales que se deben adoptar. Pero tenemos otros muy también conocidos alrededor del mundo, como el caso de Barcelona, por ejemplo. Y luego tenemos otros países que han adoptado marcos nacionales. Aquí en Latinoamérica tenemos, por ejemplo, Colombia, con un marco nacional que rige la gestión metropolitana. Tenemos Brasil con el Estatuto de las Metrópolis. Y a nivel global también tenemos casos muy conocidos como el caso del Reino Unido, por ejemplo, en donde en 2011 hubo una reforma para que todas las ciudades metropolitanas se pudieran integrar y tuvieran un solo órgano político metropolitano, un alcalde metropolitano, que es una de las formas en que las metrópolis se han gestionado, pero que no existe realmente una tendencia predominante, y ahí paso al segundo mensaje, no existe una tendencia predominante entre la integración metropolitana, es decir, el gobierno metropolitano, o la gobernanza metropolitana, es decir, la coordinación. Algunas metrópolis y algunos marcos normativos responden más al modelo de integración, es decir, tener un solo alcalde metropolitano, tener un solo consejo o asamblea metropolitana y que la metrópoli, sumando todos sus municipios, se convierta en un único espacio político. Eso es una tipología, ha funcionado en algunos lugares, vuelvo y digo, el caso del Reino Unido, el caso de Sudáfrica también es un poco parecido, el caso de Corea del Sur, por ejemplo, pero luego tenemos otra tipología también que ha funcionado muy bien y que es el de la gobernanza, es decir, el de la integración, el de la coordinación, donde los municipios que hacen parte de la metrópoli siguen manteniendo su identidad política. Seguimos teniendo alcaldes municipales, pero ellos se coordinan en una mesa directiva, en una junta metropolitana o en un consejo metropolitano de alcaldes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Colombia, ahí tenemos el caso de Guadalajara en México, ahí tenemos el caso de Barcelona, ahí tenemos el caso de París en Francia, ahí tenemos muchos casos que han funcionado y que se han consolidado de manera exitosa usando este modelo, ¿no? Y luego también depende de cada una de estas tipologías de integración o de coordinación, han surgido instituciones, que es el tercer mensaje, han surgido distintos arreglos institucionales que también son muy variados, ¿no? Algunos han sido formales y otros informales. Realmente nos hemos dado cuenta que la mayoría se han logrado formalizar, la mayoría de áreas metropolitanas y sus instituciones se han logrado formalizar, y esto es bueno porque esto le otorga además mayor fuerza de ley a sus decisiones, a los planes que se adoptan. La mayoría están haciendo un esfuerzo por volverlos vinculantes en el total del municipio de la metrópoli, es decir, que los planes metropolitanos deban ser implementados por los municipios que pertenecen al área metropolitana. En algunos lugares, en algunos países, con mayor fuerza de ley, con mayor nivel de vinculancia administrativa y legal, en otros se sigue avanzando, pero hay una tendencia hacia la formalización. Tanto de las instituciones como de los órganos de gobierno, como de los planes, como de las decisiones que se toman. Definitivamente creemos que las ciudades se están dando cuenta que tener un doliente, que tener un punto focal, que tener una institución específica encargada de esos planes conjuntos, de esos visiones de desarrollo, modelos de ordenamiento territorial a nivel metropolitano está funcionando, ¿no? Eso sí, nos hemos dado cuenta que hay lo que algunos llaman una fragmentación institucional, es decir,
incluso dentro de una misma metrópoli no existe una única institución actuando a nivel metropolitano, sino que en la mayoría de casos vemos que hay múltiples instituciones, pero también nos damos cuenta que hay una principal y que el resto se articula alrededor de las decisiones que toma esa institución principal, ¿no? En algunos casos, el tema de las autoridades sectoriales ha funcionado, en otros ha funcionado más una institución que maneja varios sectores a la vez y, vuelvo y repito, con una articulación no solo en las instituciones metropolitanas existentes, sino también de las instituciones metropolitanas con, por supuesto, las estructuras institucionales municipales, es decir, hay una gobernanza realmente que es multinivel. Y luego, el último mensaje es que todas las metrópolis que hemos estudiado que tienen algún arreglo institucional formal o un marco normativo adoptado, todas estas metrópolis tienen o un plan o una política metropolitana. Esto también es una señal que nos dice que las políticas metropolitanas, la atención de los temas metropolitanos, tanto en forma de plan como en forma de política, pero la atención formal de los temas metropolitanos se facilita cuando hay una institución metropolitana o cuando hay un órgano de gobierno colegiado en la metrópoli. Entonces, volvemos a insistir, tener un equipo especializado o específicamente trabajando en la coordinación de todos los municipios también facilita la adopción de planes y de políticas sectoriales a nivel metropolitano en distintos tipos, distintos sectores. Nos hemos dado cuenta también que los sectores más comunes son el transporte, el medio ambiente, sobre todo, y recientemente enfocado al cambio climático y a la resiliencia. Últimamente hay unos temas que han tomado más fuerza, por ejemplo, desde la pandemia, el tema de la salud, por supuesto, el tema de la cooperación internacional. Muchas metrópolis están adoptando planes y políticas de cooperación internacional para aprender más entre ellas, para estar más conectadas a nivel global, para poder transferir lecciones aprendidas y lecciones también sobre política pública, sobre sus instituciones de gobernanza. Estos podrían ser algunos de los temas que más se repiten. Hay otros temas nuevos y hay otros temas que no son tan comunes, pero que algunas áreas metropolitanas han intentado: el tema del espacio público, el tema de la cohesión social, del desarrollo económico, de la equidad de género. Son temas importantes que están empezando a surgir a nivel metropolitano, ¿no? Temas que antes incluso rara vez veíamos que se trataran a nivel municipal. Ahora creo que los municipios se encuentran en el nivel metropolitano, en el nivel coordinado, más oportunidades para desarrollar estos temas, para tener políticas sectoriales dedicadas a estos temas y sobre todo planes y proyectos que puedan materializar esas visiones de desarrollo de mediano y de largo plazo. Yo lo voy a dejar por ahí en este primer momento y te devuelvo la palabra, Diego, y espero que estos pocos mensajes les sirvan de inspiración y los animen un poco a debatir en estos paneles y en estas sesiones que me siguen. Y pido disculpas un poco porque estoy un poco afónico, pero es que en Bogotá, en donde me encuentro ahora, estamos en plena temporada de invierno de lluvias y esto nos ha afectado un poco. Gracias, Diego, te devuelvo la palabra.